En este caso son paredes finas por las cuales va a entrar la sangre, que en este caso viene de la circulación sistémica, por lo tanto esta sangre pues, puede ser pobre en oxígeno, sobre todo la sangre que llega a la aurícula derecha y va a ser transportada, como podemos ver aquí, a través de las venas, ¿no? Y tenemos también los dos ventrículos que son las cavidades inferiores, que en este caso van a ser un poquito más gruesas en relación a cómo están constituidas las aurículas. Y esto es pues porque tienen que bombear la sangre tal cual, ¿no? Hacia ya sea la circulación pulmonar o la circulación sistémica. A su vez, pues vamos a tener que estas cavidades van a estar separadas, como ya bien lo decía su compañero, por tabiques, y también sobre estos tabiques vamos a tener la presencia de válvulas que justamente su función es evitar el retroceso del flujo sanguíneo, por lo cual pues le va a dar direccionalidad a la sangre, ¿no? Esto va a evitar que justamente se pueda regresar la sangre a una cavidad anterior y que pues la sangre no pueda ser bombeada hacia la circulación sistémica o pulmonar. En este caso vamos a tener las válvulas atrioventriculares o también se llaman auriculoventriculares, que aquí estamos viendo en la imagen. Tenemos la válvula tricúspide que va a separar justamente o va a permitir el paso de sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y la válvula mitral, que en este caso podemos ver que es bicúspide, que va a permitir el paso de sangre entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. A su vez también vamos a tener la presencia de otras dos válvulas que se llaman válvulas semilunares o válvulas sigmoideas, que lo que van a permitir es el paso de sangre desde los ventrículos hacia ya sea las arterias, ¿no? En este caso. Vamos a tener la válvula pulmonar que permite el paso de sangre entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y la válvula aórtica que permite el paso de sangre entre el ventrículo izquierdo y la aorta. El paso de sangre principalmente pues se favorece justamente por la presión que va a ejercer la sangre sobre estas estructuras. Entonces responde a la diferencia de un gradiente de presión y tal cual no requiere energía para que pueda pasar de una estructura a la otra, ¿no? Más bien la presión que se genera durante el llenado de estas estructuras huecas es lo que va a permitir o pues va a generar que las válvulas se abran y que pasen a la siguiente estructura, ¿no? Aquí les muestro que estas válvulas están formadas también por lo que se conoce como músculos papilares, que lo que permiten es justo, como pueden ver, creo que se observa mejor en esta imagen, permiten anclar pues las válvulas, las estructuras que forman las válvulas con tal cual las células musculares, para que al momento que hay una contracción, eso fortalezca el cierre de estas válvulas, ¿no? O la apertura de las mismas. Y tal cual, pues también otra cuestión importante es que el cierre de las válvulas va a generar lo que conocemos como ruidos cardíacos, ¿no? También otro punto importante es que también durante el cerrado de las válvulas, pues este solamente va a ocurrir cuando una cavidad posterior supera la presión de la cavidad anterior, ¿no? Entonces, automáticamente esta diferencia de presión, pues genera también el cierre de estas válvulas. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Profesora, ¿puede repetir ese último que dijo? Es que no alcancé a notar toda la idea. Sí, que el cierre de las válvulas se va a generar cuando la cavidad posterior supera la presión de la cavidad anterior. Gracias. Sí. Eh, bueno, aquí lo que les quería comentar es justamente cómo es que ocurre la circulación
que llega al corazón y que sale del corazón. ¿Quién quiere comentar en general cuáles son los procesos que ocurren durante el llenado del corazón y el bombeo de sangre a través de las venas y arterias? ¿Puedo hacerlo yo, profesora? Sí, adelante. Ok, bueno, lo que yo recuerdo es que primero tenemos, bueno, para comenzar el viaje de sangre a través del corazón, vamos a empezar a través de las arterias, perdón, del izquierdo del corazón, en este caso la inferior y superior. Ay, creo que de pronto ya no te escuché. No sé si soy yo o... No, creo que sí es el compañero. También nosotros. ¿Ustedes tampoco lo escuchan? No. No. No se escuchó No, lo nada. dejamos. Bueno, si no, igual y ahorita que recupere la señal su compañero que nos comente, pero no sé si alguien quiere comentar. Pues a mí me gustaría comentar. Sí. Bueno, en el ciclo cardíaco, bueno, o lo que ocurre es que pues se tiene que permitir que el corazón bombee la sangre. Entonces, pues cuando ocurre una contracción, que se le conoce como sístole, pues los ventrículos se pueden contraer y pues cuando ocurre una relajación, que es lo que se le conoce como diástole, pues no hay una contracción como tal. Y bueno, la sangre venosa es la que entra en las aurículas para luego pasar a los ventrículos. Bueno, pasa igual con la ayuda de las válvulas. Y como había comentado, cuando la presión de las ventrículas supera a la presión arterial, pues se puede dar el bombeo. Y bueno, también como había comentado, pues el sonido que escuchamos como tal es cuando se da el cierre de estas válvulas. Y bueno, como igual comenta, pues la sangre arterial es muy rica en oxígeno y nutrientes. Y la sangre venosa pues es rica en dióxido de carbono y productos de desecho. Y pues creo que era más o menos lo que quería comentar. Sí, de acuerdo. Como bien nos comentas, justamente la sangre venosa va a llegar al corazón por medio de la vena cava superior y la vena cava inferior. La vena cava superior va a llevar la sangre que proviene de los órganos superiores, como puede ser el cerebro, y la vena cava inferior pues va a llevar la sangre de los órganos inferiores, ¿no? Como pueden ser pues todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a través de la vena cava superior y inferior va a llegar la sangre justamente a la aurícula derecha. De ahí, pues, una vez que la presión es suficiente como para vencer a la presión que existe en los ventrículos, va a producirse primero la apertura de la válvula tricúspide. Esto va a permitir que se llenen el ventrículo derecho y de ahí, una vez que la presión es mayor en el ventrículo derecho en comparación con la arteria pulmonar, pues se va a abrir justamente la válvula pulmonar para permitir la salida de sangre, que en este caso es pobre en oxígeno, hacia la circulación pulmonar, ¿no? Una vez que pasa por los pulmones y esta sangre libera el dióxido de carbono y se oxigena, va a regresar justamente al corazón por medio de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, y una vez que pues la aurícula se llena y la presión que se genera es superior a la presión que hay en el ventrículo izquierdo, pues se abre la válvula mitral, que ya veíamos que es bicúspide, y va a permitir pues el llenado justamente del ventrículo izquierdo, ¿no? Y una vez que la presión es superior en esta estructura, pues va a permitir la apertura de la válvula aórtica, que va a enviar la sangre oxigenada y rica en nutrientes hacia la circulación sistémica por medio de la arteria aorta, ¿no? Entonces aquí también podemos ver
que el corazón va a recibir justamente la sangre por medio de las venas, ya sea la vena cava inferior o superior o las venas pulmonares, y el corazón va a enviar la sangre a través de las arterias, ¿no? Que puede ser pues ya la arteria pulmonar o la arteria aorta. Aquí la sangre pues no va a estar justamente distribuida de manera pues igualitaria a través de todas estas estructuras. Vamos a tener, por ejemplo, aquí en esta imagen que el corazón va a tener el 7% de toda la sangre que tiene nuestro organismo. En las arterias va a estar aproximadamente un 13% de la sangre, en las arteriolas y capilares un 7%. Y por ejemplo, el sistema de venas y vénulas vamos a tener 64%, ¿no? Esto creo que ejemplifica muy bien que las venas van a ser más bien una estructura que va a servir como reservorio de sangre, y esto es porque no tiene tanto ese componente elástico que permite bombear la sangre con mayor fuerza, ¿no? En este caso, pues la sangre va a regresar al corazón justamente con menor velocidad y fuerza en comparación con la sangre que se envía del corazón, como les decía, justo por esta falta de este componente elástico, y por eso es que en las venas y en las vénulas se va a concentrar pues la mayor proporción de sangre de nuestro organismo, ¿no? 64%. Aquí pues en general podemos ver que en la circulación sistémica pues vamos a tener 84% de la sangre que circula en nuestro cuerpo, y en la circulación pulmonar pues solamente vamos a tener un 9%, ¿no? En parte esto es porque pues la circulación pulmonar es mucho más pequeña en longitud que la circulación sistémica, y también porque el paso a través de la circulación pulmonar pues es un poco más rápido, ¿no? Justamente por la distancia que es menor. Es cerca del 9%. Y después tenemos justamente los diferentes vasos sanguíneos a través de los cuales circula la sangre, ¿no? ¿Quién quiere hablar acerca de la estructura o de las características de estos diferentes vasos? Yo. Adelante. Bueno, primero tenemos que sale por la aorta, que pues es la arteria más grande y la más fuerte porque pues es la que eh, saca la sangre con la mayor presión del corazón. Y después pasa por las arterias, que pues después van a las arteriolas, y estas son las que se encargan de reducir la presión con la que va del corazón para que pueda pasar por los capilares sin que estos se revienten. Luego pasan a las vénulas, a las venas, que pues ya son como como decía, que son los vasos de capacitancia, y pues ya finalmente regresa al corazón por la vena cava. Sí, muy bien. Sí, en este caso, qué bueno que lo mencionaste, las arteriolas van a constituir justamente la estructura que va a tener la mayor capacidad elástica, es decir, puede tener mayor capacidad de distenderse o contraerse en comparación con las arterias o los capilares. Y esto es porque pues su función principal es justamente regular el volumen de sangre que va a pasar hacia los diferentes órganos y tejidos a través de los capilares, ¿no? Los capilares, pues ya como igual bien nos comentaba su compañero, pues van a ser las estructuras más finas, que en realidad casi están formadas por una capa de células endoteliales que pues presentan poros a través de los cuales pues puede pasar tanto agua como otros nutrientes directamente hacia líquido intersticial, y pues de ahí obviamente puede llegar directamente hacia las células, ¿no? Entonces son, digamos, el medio de comunicación del sistema circulatorio con las células, tal cual, que forman a los diferentes órganos. Después, como bien nos decía su compañero, tanto las vénulas como las venas, pues son estructuras, como bien mencionaba, de capacitancia, que su principal función es servir como pues almacenamiento de sangre. Y pues también las vénulas, en este caso, pues van a recoger la sangre que proviene de los capilares y que pues es sangre ya de provista de oxígeno y de nutrientes, y pues transportar esta sangre hacia las venas, ¿no?
Y estas venas pues tienen la función justo de llevar la sangre hacia el corazón. Entonces vamos a tener ciertas características en cuanto a la estructura de estos diferentes vasos que les van a dar, pues van a responder a su funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la diferencia justo en cuanto a la estructura de las venas que están en la parte derecha y las arterias. Como podemos ver, pues las arterias tienen una capa muscular mucho más gruesa y eso es porque pues tienen la principal función justo de bombear la sangre o enviar la sangre con fuerza hacia los diferentes órganos, entonces, o hacia la circulación sistémica. Por eso es que tienen una capa muscular más gruesa en comparación justamente a las venas. Aquí, por ejemplo, en las venas podemos ver en la parte interna que tienen un endotelio que forma una especie de válvulas muy similares a las que vemos en las válvulas, por ejemplo, triscúspide, ¿no? ¿Quién me dice cuál es la función de estas válvulas que está presente en las venas? Yo, profesor, tengo entendido que es para evitar el regreso de la sangre. Exactamente, ¿no? Evita el regreso de la sangre y eso es porque también si vemos otra diferencia entre las venas y las arterias, es que las venas no van a tener un componente elástico, ¿no? Que justo le permita a esta estructura contraerse o relajarse, ¿no? Entonces, como no tienen ese componente elástico, en realidad, pues la única manera en la que pueden bombear sangre o enviar sangre hacia el corazón es por medio de la contracción de los músculos de las extremidades principalmente, tal cual, que pueden generar presión sobre estas venas y de esta manera permitir que regrese la sangre al corazón, ¿no? Entonces, justo estas válvulas evitan que la sangre vaya regresando a través de estas estructuras, ¿no? También otra diferencia que tenemos es en cuanto a la membrana basal, que también es mucho más pronunciada en las arterias en comparación con las venas. Y pues creo que esas son las principales o las diferencias más importantes, ¿no? El componente elástico, que no va a estar presente justo en las venas, las válvulas y la diferencia en cuanto al grosor de la membrana basal y del músculo liso, ¿no? Y pues ya si vemos justo los capilares, pues como les comentaba, pues básicamente son o están formados por una capa de tejido endotelial, ¿no? Que es lo que permite que pues la sangre fluya de manera más uniforme a través de estas estructuras, ¿no? Que esto está presente justo en todas las estructuras. Es una capa de células planas que le va a permitir fluidez a la sangre para ser transportada. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Profesora, y por ejemplo, ¿dónde se encuentra mayor presión? ¿En las venas o en las arterias? En las arterias. Sí, de hecho, ay, no les puse una imagen en cuanto a las diferencias de presión. Déjenme ver si tengo alguna. Sí, tengo. A ver, esperen. Les proyecto esa imagen. ¿Ya la pueden ver ahí? Sí. Sí, justo en Sí, esta profesor. imagen es es una imagen del Guyton y aquí nos muestra cómo está distribuida la presión desde la aorta, que es justo donde se genera la mayor presión cuando cuando el ventrículo izquierdo bombea la sangre a través de esta arteria. Como podemos ver, pues la presión es más o menos entre 80 y 120 milímetros de mercurio y la presión va disminuyendo justamente a través, o más bien a medida que avanza la sangre en las diferentes estructuras, ¿no? Por ejemplo,
En las arteriolas ya vemos que la presión disminuye significativamente y en los capilares, como pueden ver, pues la presión es mínima. Después pero todavía tenemos una presión cercana a 20 milímetros de mercurio, ¿no? Sin embargo, como pueden ver, a medida que la sangre avanza, pues la presión se va perdiendo, ¿no? Justamente también porque les decía que las venas no tienen este componente elástico que puede permitir generar contracciones. Entonces aquí tenemos que en las venas en realidad la presión pues es cercana a cero, ¿no? Y ya lo único que puede promover que la sangre regrese hacia el corazón pues es la contracción justamente de nuestras extremidades. Por eso es también que pues en personas que no tienen mucho movimiento se pueden generar estas que se llaman varices, que pues son abultamientos que se forman por acumulación de sangre en las extremidades, ¿no? Y eso es porque como no hay mucho movimiento, por ejemplo, de las extremidades inferiores, pues no se genera tanto contracción de los músculos de nuestras extremidades y entonces eso permite que la sangre no regrese de manera tan eficiente al corazón y que se generen esos bultitos en las estructuras de almacenamiento que son tal cual las venas, ¿no? Profesora, yo tengo una duda. Eh, ¿Por qué en las arterias largas la presión es ligeramente un poco más alta? Bueno, por lo que más o menos alcanzó a ver. Porque como puedes ver, digamos, las arterias grandes y incluso en las arterias pequeñas, la presión va a ser bastante similar porque no van a tener igual. Va a haber una diferencia de componente elástico entre las arterias y las arteriolas. Las arteriolas van a tener mayor componente elástico, entonces estas son las que más se pueden distender, es decir, se pueden contraer y pueden pues distenderse para regular justo el flujo sanguíneo, pero estas estructuras tienen menos componente elástico, entonces más bien van a recibir la presión casi directa de la presión que viene de la aorta. De acuerdo, muchas gracias. Profesora, Sí. ¿la baja presión en las venas se debe a que no tienen ese componente elástico o es a otra cosa? Es principalmente debido a que no tienen ese componente elástico y también, como ya vimos, a la diferencia en cuanto a la membrana basal y a la capa de células musculares. Ok, gracias. O sea, todo eso contribuye a que justamente no pueda pasar sangre a tanta presión. Y también recuerden que a mayor longitud disminuye la presión, ¿no? Entonces, digamos que hasta este punto ya la longitud que recorrió la sangre pues es mucho mayor, ¿no? Entonces la presión también se ve afectada por por este paso de la sangre a través de todas estas arterias. Bueno, esas estructuras, ¿no? Y, vamos a continuar. Entonces, en general, esta imagen se las pongo porque me gustó, creo que ejemplifica muy bien o pues nos dice muy bien cómo es el flujo sanguíneo a través de la circulación sistémica y pulmonar. Entonces aquí tenemos, como les decía, que la circulación o la sangre que viene de todo el organismo va a llegar al corazón por medio de la vena cava superior y la vena cava inferior a la aurícula derecha, que pues recibe tal cual sangre desoxigenada, después es transportada a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho y después pasa por medio de la válvula pulmonar hacia básicamente la arteria pulmonar, ¿no? Que va a llevar la sangre hacia la circulación pulmonar. De ahí pues ya va a salir sangre oxigenada que va a llegar al corazón por medio de las venas pulmonares. De ahí pues va a integrarse o va a llenar la aurícula izquierda, después se va a transportar por medio de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo y va a ser enviada hacia la circulación por medio de la arteria aorta, ¿no?
Este es lo mismo, entonces ya no la voy a mencionar. Esto pues igual ya lo habíamos comentado, que la sangre venosa es la que va a tener una gran cantidad de CO2, casi no tiene oxígeno y va a volver al corazón por medio de las venas cava. La sangre arterial es sangre oxigenada que viene de los pulmones y va a salir del corazón por medio de la arteria, principalmente la aorta. Y la sangre capilar, pues es la que va a llevar el intercambio justamente de la sangre o de los líquidos con el líquido intersticial para que pueda ser pues tomado justamente por las células, ¿no? Y esto ya se los había mencionado, entonces ya nos vamos a saltar. Y ahora vamos a pasar justamente a la revisión del sistema eléctrico del corazón. Entonces, en este sentido, pues vamos a tener que justamente el corazón va a funcionar como una red eléctrica que va a transferir señales a través de las diferentes estructuras, principalmente pues la aurícula y los ventrículos, para que estas estructuras se contraigan de manera rítmica y ordenada, ¿no? Y esto pues permita justamente que pues nosotros podamos tener los latidos de nuestro corazón, ¿no? Y se pueda bombear sangre hacia nuestro organismo, ¿no? ¿Quién me dice cómo está constituido justamente este sistema de conducción eléctrica? Yo, profesora, me gustaría mencionar algo. Ok, adelante. Bueno, se inicia el impulso eléctrico para la contracción con un latido y se extiende a través del miocardio ventricular. Bueno, en este caso, tanto el nodo sinoauricular, que sería el marcapasos, ubicado en la pared auricular derecha, y como el nódulo auriculoventricular, que se ubica en el suelo de la aurícula derecha, también es el que participa, y el nodo auriculoventricular es continuo con un haz especializado de fibras musculares cardíacas, y el haz de His es el que da lugar a las ramas derecha e izquierda que se extienden a lo largo del septo interventricular hasta el ápice del corazón. Y justamente en el ápice las ramas del haz subdividen aún más como fibras conductoras que son conocidas como de Purkinje y que se extienden hasta el miocardio de los ventrículos. Sí, exactamente. Creo que lo describiste bastante bien. Aquí tenemos justamente como, pues, un esquema de cómo está constituido este sistema de conducción. Como bien nos comentaba su compañero, aquí está marcado como el número 1 al nodo sinusal, que en realidad funciona como marcapasos del corazón, es decir, es el que va a iniciar justamente, pues primero las despolarizaciones que van a ser conducidas o transmitidas hacia al nodo auriculoventricular, que podemos ver aquí, que pues bien nos menciona su compañero, está en la parte inferior de la aurícula y va a conectar justamente o va a enviar pues esta señal eléctrica desde el nodo sinusal hasta los ventrículos, ¿no? Entonces es como, digamos, el relevo que se lleva a cabo en cuanto a la conducción eléctrica para que primero se contraigan las aurículas y posteriormente, con un cierto desfase que es mínimo, pero que justo permite llevar a cabo esta contracción rítmica al corazón después de los ventrículos, ¿no? Como bien nos comentaba su compañero, después este nodo auriculoventricular actúa como un repetidor del nodo sinusal y va a enviar esta señal eléctrica a través de pues, el fascículo atrioventricular, que va a formar lo que se conoce como haz de His, y de ahí pues se va a ramificar en las fibras de Purkinje, que justamente cuando estas fibras de Purkinje pues terminan de realizar o de llevar a cabo sus despolarizaciones, lo que ocurre es la contracción completa de este ventrículo, ¿no? Entonces, primero va a ocurrir la contracción de la aurícula y después la contracción del ventrículo.
La señal eléctrica del nodo sinusal al nodo auriculoventricular o atrioventricular, se puede llamar de las dos formas, se lleva a cabo por medio de estas estructuras que están señaladas con el número 3, 4 y 5, que se llaman tractos internodales, ¿no? Bueno, esto ya se los había mencionado. Bueno, aquí les voy a hablar un poquito más específicamente de los diferentes sistemas, de los diferentes puntos de conducción eléctrica. Primero ya les mencionaba que tenemos al nodo sinusal, que funciona como el marcapasos del corazón, es decir, que va a generar estas pues señales eléctricas y despolarizaciones de manera automática, es decir, que pues no va a requerir que llegue justo un estímulo para provocar lo que ocurre cuando una célula se despolariza, que es que cambia la permeabilidad de membrana y que puede generar justamente un tipo de potencial de acción, ¿no? Que en este caso pues básicamente es una despolarización. Esto ocurre de manera espontánea y cíclica a un ritmo de 60 a 100 veces por minuto, que es lo que determina justamente el ritmo cardíaco de una persona, ¿no? Que puede ser entre 60 a 100 latidos por minuto. Estas están formadas por células musculares, entonces son miocitos, pero son células especializadas que pueden, como les decía, iniciar de manera automática una despolarización y también pueden tener o tienen la capacidad de conducir impulsos eléctricos o potenciales de acción, y por eso es que se llaman marcapasos, ¿no? Después, como ya bien comentábamos, pues tenemos al nodo atrioventricular, que como bien nos decía su compañero, pues está en la parte inferior de la aurícula derecha. Y también está formado este nodo por células que son marcapasos, pero digamos que no son los marcapasos primarios, sino que actúan como una serie de repetidores del nodo sinusal. Entonces es una especie de marcapaso secundario. Va a haber, como les decía, un cierto desfase entre la despolarización del nodo sinusal y del nodo atrioventricular, y esto es debido a que pues primero se deben de contraer las aurículas y después, unos segundos después, se deben de contraer los ventrículos, ¿no? Justamente para que la sangre pueda fluir de las aurículas a los ventrículos y luego de los ventrículos pues hacia las arterias, ¿no? En este caso, la frecuencia de las despolarizaciones en este nodo es más lenta, es de 40 a 60 estímulos por minuto. Y como les decía, hay un desfase o hay un retraso del impulso de 0.1 a 0.2 segundos. Entonces esto separa, como les decía, la contracción o la sístole auricular de la contracción o la sístole ventricular. Y bueno, esto es menos importante, que es la velocidad de propagación del potencial de acción, que es de 0.03 a 0.05 milisegundos en esta estructura. Después tenemos justamente al haz de His, que es el que pues empieza el sistema de conducción justamente en los ventrículos, y podemos tener justo esta ramificación hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Es la continuación del nodo auriculoventricular y como pueden ver, penetran justamente estas estructuras en el cuerpo fibroso central, o lo que se conoce como tabique interventricular, ¿no? Como les decía, en ese punto es donde se ramifica hacia el lado izquierdo y derecho. Su función principal es transmitir la excitación de las aurículas a los ventrículos, y después se va a dividir o va a generar ramificaciones que se van a transmitir o extender hacia todo el endocardio ventricular, ¿no? Y eso es lo que conocemos como red de Purkinje o fibras de Purkinje, que como les decía, pues como ya se encuentran rodeando
tal cual al miocardio ventricular, pues son las que generan la contracción completa del miocardio de una sola vez, ¿no? Y aquí les muestro cómo están justamente formadas las fibras de Purkinje, que son estas ramificaciones. Estas pues, también forman parte del músculo cardíaco y se localizan justo en las paredes de los ventrículos. Forman tal cual una red y su función principal es provocar la despolarización de los ventrículos completos, ¿no? Y generar, por tanto, la contracción de estas estructuras. En este caso, la conducción del estímulo es rápida y el potencial de acción se va a generar o se va a propagar desde el lado interno hacia el lado externo, ¿no? Es decir, desde el endocardio hacia el epicardio. En cuanto a los potenciales de acción, creo que estos ya los habíamos revisado cuando veíamos el músculo cardíaco. No sé si lo recuerdan. ¿Quién me quiere comentar cómo es que se generan los potenciales de acción en estas células? Pues yo me gustaría decirlo. Sí, adelante. A ver, no más disculpe. Es que tenía que me apunté. Ah, sí, bueno. Pues cuando ocurre... bueno, primero tiene que ocurrir un estímulo que rompa la barrera umbral para que se pueda generar la despolarización y pues pueda haber una entrada de sodio y ocurre el potencial de acción. Y bueno, como habíamos visto, pues también como es un impulso... Ah, no, olvídelo, estaba viendo el electrocardiograma, perdón. No te preocupes. Ok, bueno, aquí vamos a tener que se van a generar dos tipos de potenciales de acción en cuanto al miocardio. Vamos a tener los potenciales de acción que se generan en estas células marcapasos o en estas células de conducción y vamos a tener los potenciales de acción que se generan en las células contráctiles del corazón, ¿no? Entonces, uno es el potencial que se genera en las células de conducción y otro en las células contráctiles, que los dos son miocitos, pero como ya vimos, pues unas son células especializadas en conducir justamente estos procesos de despolarización y que también son especializadas, como ya vimos, en generar despolarizaciones espontáneas, ¿no? O automáticas. Aquí vamos a tener que generalmente las células de conducción van a tener un potencial en reposo más o menos de menos 60 milivolts. Sin embargo, este va a ser variable y no es tan estable, por ejemplo, como en las células contráctiles, ¿no? Aquí vamos a tener justamente que pues estas células van a tener canales de sodio lentos que una vez que se abren, como pueden ver aquí, o sea, cambia la permeabilidad de la membrana y entonces empieza el flujo lento de iones de sodio hacia el interior de la célula que genera justamente esta despolarización espontánea o lo que se conoce como potencial marcapasos, ¿no? Que es esta diferencia. Después, una vez que se alcanzó un voltaje de menos 40 milivolts, lo que ocurre es que empieza la apertura de canales rápidos de calcio. Entonces, está entrando también sodio de manera muy lenta porque estos canales de sodio siguen abiertos, pero como se abren estos canales de calcio que son más rápidos, pues entran rápidamente cargas positivas y genera justamente este potencial de acción, ¿no? Se genera el potencial de acción, que se llama en este caso en espiga, porque genera justamente este piquito, ¿no? Entonces, una vez que se alcanzó más o menos un voltaje de
más 20 milivolts, lo que vamos a tener es que los canales de sodio, de calcio se cierran y también los canales de sodio y se abren los canales de potasio, ¿no? Entonces empieza a salir potasio y entonces esto genera justamente la hiperpolarización, ¿no? Como podemos ver aquí. Primero la repolarización y después la hiperpolarización. Y después ya tenemos otra vez la generación de este potencial marcapasos. Entonces, esto finalmente lo que crea es un estímulo rítmico de autoexcitación de estas células y esto pues permite justamente mantener los latidos cardíacos de manera constante, ¿no? Y también rítmica. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Profesora, ¿este tipo de potencial es lento a comparación de los ventrículos? No, este es un poco más rápido, porque en los ventrículos, ahorita lo vamos a ver, y se genera lo que conocemos como mesetas, Ah, sí, sí, ok, ok. que son estos que son los potenciales que ocurren justo en las células contráctiles. En este caso, lo que va a ocurrir es que aquí se van a abrir primero los canales de sodio, que son rápidos, en este caso. Después se van a abrir también canales de calcio, que en este caso son lentos, como pueden ver aquí. Aquí también tenemos que los canales de sodio pues también van a cerrarse una vez que se abren los canales de calcio. Y como estos canales de calcio son lentos, pues permiten justo mantener esta meseta, ¿no? Y después lo que va a ocurrir es que los canales lentos de calcio pues se van a cerrar y se van a abrir los canales de potasio, ¿no? Que van a permitir justo la repolarización de estas células. Y una vez que pues se ocurre la repolarización, los canales de potasio se vuelven a cerrar. Entonces aquí lo que tenemos pues es la generación de periodos refractarios pues mucho más amplios, ¿no? Que los que vemos en las células de conducción. Y también, bueno, otra razón por la que justamente estos periodos refractarios son amplios, se genera esta meseta, es para que haya tiempo de que el músculo cardíaco pueda bombear la sangre de forma eficaz antes de que se vuelvan a generar los estímulos rítmicos de autoexcitación o los potenciales marcapasos, ¿no? Entonces esto pues justo permite al músculo cardíaco contraerse de manera pues aquí conjunta, pero con el suficiente tiempo para que pueda bombear la sangre necesaria hacia la circulación sistémica. Profesora, ¿podría repetir de nuevo lo de los periodos refractarios amplios, por favor? Sí, te comentaba que estos periodos refractarios amplios son necesarios justamente para que estas células bombeen sangre de forma, digamos, eficaz antes de que se genere otro potencial marcapasos. Y también otra diferencia es que estos miocitos o estas células también no van a iniciar su propio potencial de acción, sino que pues reciben justo información de las células marcapasos, ¿no? Y entonces esperan a que llegue un impulso para que puedan contraerse. Entonces responden justamente a las células de conducción, a los impulsos que reciban de esas células de conducción. Gracias. De nada. Aquí también podemos ver, bueno, creo que en esta imagen no se ve, pero también a diferencia de las células de conducción, aquí vamos a tener potenciales en reposo pues mucho más estables, ¿no? Entonces se forma en realidad, como pueden ver aquí,
se alcanza a ver un poquito, una línea recta, ¿no? Sí se alcanza tal cual un potencial de membrana en reposo. En este caso, pues básicamente nunca lo alcanzamos y lo que se genera es este potencial marcapasos, que es pues la variabilidad justo en el voltaje que va entre menos 60 y menos 40 milivolts. Entonces casi nunca es estable. Profesora, me confundí un poco. Entonces, ¿cuáles son las de respuesta lenta y las de respuesta rápida? Digamos, los de respuesta rápida son estos, ¿no? Porque generan justo estos potenciales en espiga. Aunque Y es que digamos que aquí, ajá, sí, adelante. es que había investigado que era al revés, que las de respuesta rápida son las que hacen en la meseta y las de respuesta lenta son las que están en espiga. Porque, bueno, aquí en la meseta, cuando sube el potencial, lo hace de manera así como que rápida, en menos tiempo. Mientras que en el otro se ve todavía más la pendiente más como inclinada, por así decirlo. Entonces eso sería como que lo que retrasaría su respuesta. Bueno, en ese sentido, sí, si te refieres justo a la despolarización, sí. En el caso de los primeros, la despolarización es más lenta, porque sí, justo no se genera esta meseta y tenemos la presencia de canales lentos de sodio, ¿no? Y sí, en el caso de cuando se genera la meseta, la despolarización pues sí es bastante rápida porque tenemos canales de sodio que son rápidos y permiten justo esta despolarización muy rápida. Tal vez la diferencia en este caso es la duración. Ok, sí, creo que eso es lo que causó mi confusión. Sí, muchas gracias. Sí, no tienes razón. La duración es lo que es pues la diferencia, ¿no? Por eso el periodo refractario aquí es mucho más amplio, como podemos ver. Que, ¿se acuerdan? El periodo refractario se refiere a cuando al periodo de tiempo en el cual no se puede generar otra despolarización, ¿no? En cambio, en el caso anterior, tenemos un periodo refractario pues bastante, digamos, limitado, ¿no? Corto, que sí permite generar justamente otra despolarización de manera continua. Y esto, pues la diferencia en cuanto a las contracciones es que permite que estas células contráctiles, tal cual, pues duren contraídas un poquito más de tiempo, ¿no? Que es el tiempo que se necesita para bombear la sangre hacia afuera de los ventrículos. Y, déjenme, me acuerdo que más les iba a comentar aquí. Creo que nada más. Sí, creo que sí. Bueno, esto es igual lo que ya revisamos. Describe justo en pasos cómo es que ocurre esta transmisión de la señal eléctrica. Primero ocurre una despolarización espontánea del nodo sinusal. Eso genera la contracción de las aurículas. Después del potencial de acción va a llegar a través del nodo auriculoventricular hacia los ventrículos y esto permite primero el llenado de los ventrículos. Después, las de IS va a propagar los potenciales de acción hacia los ventrículos y después, a través de las fibras de Purkinje, lo que genera es la contracción del ventrículo completo, ¿no? Y básicamente esos son los pasos de este proceso. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta.
No, profesora, todo claro. Ok, bueno, entonces vamos a continuar justamente con ya lo que constituye, en base a lo que ya revisamos, el ciclo cardíaco. ¿Quién me quiere comentar acerca de qué consiste, en qué consiste el ciclo cardíaco? ¿Nadie? Yo, Ah, profesora. según tengo entendido que es como una secuencia de eventos mecánicos que son sonoros y de presión, y estos están relacionados con el flujo de sangre a través de las cavidades cardíacas y también influyen en la contracción y relajación de cada una de ellas. Y pues también tiene que ver con el cierre y apertura de las válvulas y producción de ruidos en el miocardio. Sí, exactamente. ¿Alguien más quería comentar algo? Yo encontré que cada ciclo se iniciaba con la generación de un potencial de acción en el nodo sinusal, seguido de la contracción de las aurículas, y este ciclo termina con la relajación de los ventrículos. Exactamente, ¿no? En general el ciclo cardíaco va a comprender pues todos los eventos que van a ocurrir para que el corazón pueda bombear la sangre hacia el organismo y hacia la circulación pulmonar, ¿no? Entonces aquí comprende justo eventos fisiológicos, eventos eléctricos, mecánicos, acústicos, desde que comienza un latido hasta que comienza el siguiente. Entonces es un ciclo que se repite n veces, ¿no? Y n veces en toda nuestra vida, o sea, todo el tiempo está ocurriendo esto. Va a comprender dos periodos principales. El primero es la diástole, que consiste justamente en la relajación y el llenado de los ventrículos. En este caso va a ocurrir, el llenado ocurre como en dos pasos, podríamos decirlo. Uno que es el llenado pasivo, en donde responde a las diferencias de presión entre las aurículas y los ventrículos. Y el siguiente es el llenado activo, ¿no? Que en este caso va a ocurrir una contracción de las aurículas o lo que se conoce como sístole auricular. Y esta contracción de las aurículas pues permite vaciar las aurículas por completo hacia los ventrículos. Posteriormente ocurre lo que conocemos como sístole ventricular, que consiste tal cual en la contracción y expulsión de la sangre por medio de los ventrículos. Aquí vamos a tener tres fases. La primera se llama contracción isovolumétrica, la segunda es la fase de eyección y la tercera es la relajación isovolumétrica. En el caso de cuando escuchen isovolumétrica, pues se refiere a que realmente no va a haber un cambio en el volumen de sangre que hay, en este caso, en los ventrículos, ¿no? En la duración del ciclo cardíaco, pues va a ser inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca, y en reposo más o menos pues lo que se considera una frecuencia cardíaca normal pues es alrededor de 70 latidos por minuto. Obviamente puede haber factores que pues ocasionen o generen variación en esta frecuencia cardíaca, y lo que podríamos deducir es que en menos de un segundo pues ocurre un ciclo cardíaco por completo, ¿no? Entonces en menos de un segundo la sangre sale del corazón y regresa al corazón, ¿no? Y yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. En la siguiente clase vamos a revisar en detalle en qué consiste el ciclo cardíaco y vamos a revisar este esquema, ¿no? Que en este esquema en realidad se resumen todos los procesos que ocurren. Ya vimos mecánicos, acústicos en el corazón durante el ciclo cardíaco. Y si ya no tienen ninguna duda, pues los vería la clase que sigue. Una duda. Sí.
Con respecto a la contracción isovolumétrica, dijo que no había un cambio o que sí había un cambio. Es que mi audio está fallando mucho. No, no hay un cambio. Por eso se llama isovolumétrica, porque no hay un cambio en el volumen de sangre que hay en los ventrículos. Gracias. Sí, lo vamos a ver en detalle en la siguiente clase, para que igual y no te preocupes. No sé si alguien más tenga alguna duda. Profesora, cuando dice que en menos de un segundo la sangre sale del corazón y regresa, o sea, en menos de un segundo la sangre ya recorrió todo el cuerpo. Sí, exactamente. Órale, gracias. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, entonces los veo a la siguiente clase. Que tengan Gracias. bonita tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego, Gracias. profesora.